Avui, a l'espai que setmanalment dediquem a la salut mental, ens centrarem en un fenomen ben curiós, segur que alguna vegada davant d'una dolència. Algú els ha recomanat un remei miraculós, podríem dir. El prenen i gairebé de seguida noten que alguna cosa es posa en marxa i que milloren com per art de màgia, Joan. Habitualment, però, no és que aquest remei tingui una capacitat sanadora extraordinària, sinó que té molt a veure amb la nostra predisposició a curar-nos ràpidament. Aquest fenomen s'anomena efecte placebo i en molts casos es produeix fins i tot quan la substància o el procediment no té cap acció farmacològica real. Avui intentarem descobrir per què es produeix aquest fenomen tan curiós i quins factors hi influeixen. I ja saben amb qui ho farem, amb el psicòleg de la Brúixola, el David Cueto, que també treballa al despatx Doctor Quilera, Psicoset, Nasplugas y Acepte León. David, què tal? Molt bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, avui més que mai ens interessa com es defineix des de la psicologia aquest efecte que és tan curiós com és l'efecte placebo que ens deia el Joan. La idea sería que es un fenómeno realmente muy interesante dentro del campo de la psicología, ¿no? Y de la medicina en general. Como definición sería rápidamente como un efecto psicobiológico que mejora, como os he comentado, una remisión, una enfermedad a partir de una sustancia que en principio no tendría ese efecto activo que está provocando. Y esa mejoría se habla de que es como decimos, una expectativa de una sugestión a través de un engaño generalmente, que ahora veremos que ya parece que ese paradigma va desapareciendo, pero unimos clave contextual, clave verbal y clave, digamos, verbal, que provoca, como decimos, esa sugestión. Su estudio se disparó en los años 50 del siglo pasado, un estudio del metaanálisis comparando el efecto placebo, que decía que había que puede llegar a un 35% de las remisiones de una enfermedad. De ahí apareció, ya en esas décadas el tema de lo que se llama el estándar de oro en investigación en biomedicina. La idea sería rápidamente decir que se hace un grupo control, un grupo experimental y se hace lo que se denomina el doble ciego, ¿no? Es en un grupo control experimental, pues se prueba a lo mejor una sustancia o no una sustancia, o se intenta probar, digamos, que ese medicamento que se quiere, digamos, aprobar tiene más poder que el efecto placebo. Entonces, el doble ciego se trata que hay una parte, ¿no? Un grupo del experimento, del ensayo clínico, donde ni la persona que da el medicamento, la sustancia, ni la que le recibe deberían saber que eso es placebo para no, digamos, corromper los resultados de ese estudio. De ahí lo que se denomina como lo que digo doble ciego. Y como os he dicho antes, es muy curioso que hay evidencias en los últimos años de que el canon teórico decía como que el efecto placebo se basaba en el engaño. Pues parece ser que no puede ser así, que incluso se ha visto mejorías en personas que les dicen directamente que lo que van a tomar es placebo, es sugestión. Y recordemos que el placebo tiene también su reverso tenebroso, que sería el efecto nocebo, que sería lo mismo pero al revés, ¿no? Hacia lo negativo, en el sentido de que es una sustancia que no debería provocar un impacto negativo o perjudicial, lo provoca. Y para terminar un poco la definición, aquí en la investigación ha habido varias décadas de polémica, se sigue discutiendo. 10 es lo que se denomina ruido estadístico, ¿no? Si es esa mejoría atribuida al efecto placebo, es lo que se llama la regresión a la media, la mala selección de muestras de investigación, ¿no? Se cogen a personas con malestares que solamente por la hace mejorar, no por el tratamiento en sí. Los autorreportes de los experimentados, ¿no? De las personas que realizan los ensayos clínicos. Si es una remisión espontánea, como digo, y digamos para terminar que a veces hay críticas a ese efecto placebo masivo, como que en grupos de investigación, en muestras de investigación, se agrupan mejorías de muestras diferentes que están mal hechas, en el sentido de, pues una persona, este grupo experimental, este grupo control, mejora sin la sustancia activa. Pero claro, si en ese grupo, en esa muestra, hay personas de 25 años sanas y de 50 de poca edad, de mala salud, la mejoría puede ser atribuible simplemente a un efecto de juventud o de energía física, con lo cual el efecto placebo, hay personas que sostienen que es un mito, yo no me apuntaría tanto, pero sí que es verdad que hay una parte, digamos, de sugestión que no se entiende a nivel cerebral y corporal, y de una parte de que en algunos momentos puede ser ruido estadístico o investigaciones mal hechas, por así decirlo. Ara seguirem aprofundint sobre l'efecte que ens ocupa avui, que és aquest efecte placebo, però abans m'ha interessat aquest que has comentat, que potser l'audiència no coneix tant, que és l'efecte nocebo, diria que es diu així en català, que es pronuncia d'aquesta manera.
com ho podem entendre perquè la gent ho vegi? Per exemple, se m'acut una persona que potser beu alcohol per pressió social, no perquè li ve de gust, o que pren una droga, exacte, per la pressió social del grup, i ja està predisposada que li senti malament i probablement això li sentarà pitjor. ¿Té alguna relació amb aquest efecte nocebo o va per un altre costat? Sí, Joan, ¿no? Como que la persona espera que esa sustancia le dé un efecto tóxico mayor que el real y hace, bueno, una conversión más psiconética histérica, ¿no? Como unos síntomas que en realidad no deberían pasar. Ese ejemplo, Joan, se puede complementar. El ejemplo que más se ve en consulta, aunque no digamos, yo no receto medicación, pero hay casos, ¿no? Muchos pacientes tienen, ¿no? Tienen recetas de psicofármacos, por ejemplo, con los efectos secundarios. De que hay estudios que muestran de que si se lee con anterioridad los efectos secundarios antes de tomar la sustancia, quizás es más probable que la persona reporte los efectos secundarios que se escriben o se ponen en el prospecto. Entonces, es como decimos, es como un efecto, y puede tener incluso un efecto de contagio social, ¿no? Recuerda que somos animales sociales. El placebo sería sugestión positiva, ese cambio positivo, y como has dicho muy bien, Joan, esta persona que toma una sustancia por primera vez y le genera un efecto excesivo, o yo de primera mano sí que lo he visto en algunas ocasiones con lo que hemos dicho con leer un prospecto y coger los síntomas del prospecto y cuando en realidad no deberían ocurrir por la dosis que se está dando o por el momento de la medicación, por farmacodinámica o farmacocinética, pero ocurre y que la persona te reporta el efecto secundario que he leído y esto sería también un efecto nocebo, por así decirlo. Per tant, una persona que tendeix a la somatització és una persona que pot estar més predisposada a aquest efecte placebo? Muy interesante, Lola, porque hay estudios que están hablando incluso como de genética, como una especie de genética del efecto placebo. El placebo, aunque se dice en inglés, sí, como decimos, la sugestión es lo que hay estudios que hablan que es un rasgo, es como una estructura de la personalidad. Hay gente, por ejemplo, con la famosa hipnosis, que es más fácil de sugestionar que otra, por lo que sea, por genética, por entorno, ¿no? Epigenética que se denominaría al final. Entonces, Lola, como bien dices, podría tener sentido, es intuitivo y habría que mirar estudios, se podría revisar de personas con mayores proclividad, ¿no? Mayor tendencia a la sugestión, serían más proclives al efecto placebo, pero lo mismo se podría decir del efecto nocebo, que serían más fáciles de sugestionar de manera positiva o negativa y como decimos, la sugestión es un rasgo, seguramente hay una base incluso, como digo, genética y bioquímica de que ciertas personas tendrían una predisposición, lo que decimos, lo que se está buscando, como la genética que marcaría el efecto placebo. I és en els últims anys i dècades on va fer un poc la investigació científica. Segurament hi ha molts factors que hi intervenen, però què ho genera? Què genera aquest efecte? És simplement la predisposició a millorar-nos, la que ens dota d'aquesta sensació de curació, o realment el nostre cervell genera algun tipus d'analgèsic natural vía consumir aquest placebo? Aquí, como decimos, hay muchos años de investigación, pero también haremos estudios de neuroimagen con el cerebro. Es difícil encontrar muestras, ¿no? Muestras de investigación bien hechas. La diferencia individual entre los seres humanos, ¿no? La bioquímica, neuroquímica muy particular. Lo que comentas, John, se explicaría, la psicología utiliza, por ejemplo, en la medicina, pues teorías del aprendizaje, el famoso condicionamiento clásico de Pavlov, ¿no? La campana y el perro, cómo el cerebro aprende el estímulo condicionado a buscar el refuerzo, ¿no? O el placer, o el tema del aprendizaje social, sobre la conciencia. El problema científico sería como que es una respuesta aprendida. De ahí, como decimos, cito mucho al conductismo, digamos las claves verbales, conductuales y sociales que hemos hablado antes. Y hay algunos estudios de neuroimagen que hablan de que es un mecanismo hacia abajo, es decir, como que las zonas prefrontales, por así decirlo, esperan una especie de mejoría y, bueno, y de manera neurológica se denomina una cascada. Hay una concatenación de conexiones neurales que hacen que esa expectativa se produzca en un cambio real, aunque no haya, por ejemplo, una dosis psicoactiva, ¿no? Como has comentado yo antes, esa sustancia. Está muy estudiado con el dolor crónico. Aquí es probablemente uno de los mayores campos de estudio de que hay personas que sus receptores opioides endógenos se calman o son bloqueados solamente por la expectativa de recibir el placebo. De ahí es la pregunta del cuerpo genera esa sustancia en sí mismo,
Finalmente habría que decir como algo así como que la medicación que tomamos o todo lo que entra por nuestro cuerpo, que podemos decir alcohol, tabaco, cualquier sustancia, no es meter nada, es como alterar el sistema bioquímico del cuerpo, del cerebro. Entonces sí que Joan tiene sentido, sobre todo como digo, la parte del dolor crónico, de los receptores opioides, hay estudios que cada vez más prueban como que sí, como que el cuerpo puede generar este efecto, ¿no? Este cascada bioquímica, por así decirlo, pero también cuidado porque la neurociencia en este caso hay estudios muy contradictorios. De algunos estudios dicen que esta zona se activa, en otras se desactiva, este circuito se activa, se desactiva, es muy complicado todavía establecer paradigmas, pero si esto va en esta dirección que se pueden encontrar como, digamos, bueno, apariciones de la sustancia sin que la persona la haya ingerido. Recordo un anunci fa temps d'una reconeguda botiga de mobles que els hi deia a gent que visitava la seva botiga que estaven provant un matalàs que valia 3.000 euros, un preu molt elevat. Llavors la gent el provava i deia, ostres, realment és molt còmode, és comodíssim. Amb només 5 minuts ja estic molt més relaxat. I quan marxaven, després de donar la seva valoració, li treien un 0 al preu del producte, quedant només en 300. I clar, la gent el comprava perquè li havia semblat molt còmode, preveient, diguéssim, que costava molt més del que realment valia. Clar, això també és un efecte placebo. Per tant, et vull preguntar, utilitzant aquests exemples, la multitud de factors que hi intervenen, el preu del producte, fins i tot el color de la pastilla que ingerim. No sé, també hi ha efectes externs que poden sugestionar aquest efecte. Claro, es muy interesante, Joan, la verdad que no conocía ese ejemplo. Aquí entran diferentes factores, ¿no? Lo que has comentado, primero, sesgos, lo que se llaman heurísticos, atajos del procesamiento mental. El sesgo, digamos, de pues si algo lo vemos al principio, nos convenceremos a nosotros mismos de que eso merece la pena. A lo mejor si vemos a los demás hablando bien del producto, nosotros a nosotros mismos nos convencemos de ese que producto es bueno porque no vamos a quedar mal delante de la gente. Entonces sí que interesante, son mecanismos muchas veces sociales, son mecanismos de aprendizaje en el sentido de que los humanos, bueno, la realidad es cambiante, la realidad es caótica y esa expectativa del efecto placebo, recordemos, el cerebro busca siempre, digamos, prevenir, adelantarse, ¿no? Buscar que sobrevivamos en este entorno y la cultura, ¿no? De estas discusiones, por ejemplo, que había de que alguna afirmación te decía de toda medicina precientífica, ¿no? Antes de la revolución ¿no? los laboratorios, de los microscopios y demás, ese efecto placebo, en el sentido de, si no, es que los humanos se sugestionaba y solamente con eso se curaba. Eso, en mi opinión personal, tampoco es verdad, si ya se utilizaban, digamos, bueno, elementos químicos que a lo mejor no se entendían, pero producían una cura, ¿no? Una transmisión cultural de conocimientos que se denomina. La situación que yo podría decir es que hoy en día, por ejemplo, lo que dices tú, somos un consumidor que vamos a por un producto, ¿no? Tenemos una visión muy individual, muy personalista del yo y de la sociedad en el 2026 en Cataluña. ¿Qué ocurría? Bueno, la medicina anterior, si alguien que está, por ejemplo, familiarizado con la medicina tradicional china, con la medicina ayurvédica, con otras prácticas, habla más de un equilibrio, de una armonía, no de un compuesto, ¿no? En el siglo XIX, con la revolución, digamos, industrial y las mejoras químicas, ¿no? La bacteriología, como has dicho, el laboratorio, el microscopio, cambió el paradigma, digamos, de una sociedad donde el equilibrio, la armonía, ¿no? Ya Hipócrates hablaba del, ¿no? El poder curativo de la naturaleza, el énfasis en la alimentación, los reequilibrios, la energía, a una sociedad donde se hablaba de bueno, hay un elemento químico concreto, una molécula, que la manipulación de ese elemento mejora una mejoría, ¿no? Una bacteria, un virus, una enfermedad o una muerte. Y si comentas, Joan, claro, es algo como muy tonto en principio, es decir, ir a comprar un mueble, un sofá, pero en ese cadena de decisiones entran tantos mecanismos culturales, antropológicos, que parece una tontería, como hemos comentado, es muy interesante, de que al final la persona se sugestiona a sí misma para ser coherente, que es un poco la idea de que esa sugestión va mucho con la coherencia del individuo, de lo que comento, de esa armonía o equilibrio de esa medicina precientífica, entre comillas, a lo que tenemos hoy en día, que es más de una molécula, pero que en realidad no dejamos de dejar de ser seres sociales que vivimos en un entorno que som sugestionats per altres seres humans. I llavors, David, el fet de desenvolupar una medicina o un remei que estigui basat únicament en aquest efecte placebo és il·legal? Yo creo, claro, a nivel de biomedicina, que es donde más, ¿no? es mi campo, sí que la biomedicina te dice, en psicofármacos, por ejemplo,
de que para probar un psicofármaco para la depresión, la ansiedad, cualquier, ¿no?, el trastorno de enfermedad mental, tiene que superar el efecto placebo. Si no supera el efecto placebo, en principio no estaría pues la Agencia Española Europea del Medicamento, la FDA en Estados Unidos, no estaría, no sería digno de ser, por así decirlo, comercializado. En psicofármacos, por ejemplo, así sería. Tiene que superar el efecto placebo, lo que he comentado antes del doble ciego. Son estudios, además, un psicofármaco, por ejemplo, pueden ser 10, 15 o más años de desarrollo del producto. La verdad que es un proceso caro y largo y que requiere de muchos pasos. Pero sí, Lola, yo diría que en mi campo tendría que superarse el efecto placebo para que ese medicamento, ese, digamos, principio activo, lleve un sello oficial de que ese medicamento puede recetarse para determinados trastornos como psicofármaco. A l'inici deies que s'utilitza aquest efecte en diverses investigacions científiques i parlem d'investigacions, per exemple, per comprovar l'efectivitat d'un fàrmac, o vull dir, no només per investigar sobre l'efecte placebo. Clar, és gaire fàcil identificar si un pacient ha millorat per l'efecte placebo o realment perquè aquell fàrmac li ha fet efecte? Ahí va yo a lo que he comentado de que incluso uno hace como investigaciones bibliográficas y te dicen en algún estudio, el efecto placebo es mentira, el efecto placebo es, como os he dicho antes, ruido estadístico. En eso que dices, Joan, es simplemente porque hay una remisión espontánea, porque la persona... Hay estudios de esto, de que los estudios que se hacen con medicamentos para probarlos, algunos pacientes reportan que han sido tan cuidados, tan bien tratados, que solamente eso genera una mejoría. Y eso es un problema, como decimos, de autorreporte, ¿no? Lo que hemos comentado antes de que la manera en seleccionar muestras, en elegir muestras, en dividir las muestras, en ver los efectos, digamos, esto es pura metodología, es pura estadística, y es muy difícil hacer estudios de investigación serios, en el sentido de que requiere de mucho proceso analítico, mucha investigación, mucho ensayo de error. Entonces, ahí la idea sería presentar de que no todo lo que se dice en un estudio, que lo que hemos dicho antes, el efecto placebo supera al principio activo, con lo cual este medicamento no puede ser aprobado como psicofármaco. El asterisco vendría a decir que ese efecto placebo que se dice que supera al psicofármaco, el principio activo, es ruido estadístico, como digo, porque claro, no se ha hecho una muestra bien seleccionada, se ha agrupado, como digo, ¿no? El grupo que tenía, digamos que, ¿no?, el grupo control, que se le ha dado el placebo, que no debería, digamos, cambiar ni mejorar, genera una mejoría porque, claro, es, como he dicho antes, si alguien es joven, con buena salud, hace ejercicio, buena red social de apoyo, será más probable que mejore, digamos, en una enfermedad, digamos, en un trastorno mental, que otra persona más mayor, más aislada o con problemas de salud relacionados, por así decirlo. Entonces, esta es un poco la crítica o la polémica que hay con el efecto placebo, que no se niega la existencia, pero sí que se piensa que a veces por, decirlo de manera así rápida, por chapuzas en investigación, se sobremagnifica su existencia o su presencia en determinadas investigaciones o procesos de aprobació de medicamentos. Clar, hi ha molta gent que ens està escoltant i igual pensa, escolta, és que jo quan estic malalt, si milloro, m'és igual si és per un efecte directe per la medicina que m'he pres, si hi ha un efecte farmacològic evident i directe i real, o perquè milloro simplement per un efecte placebo. Per tant, és una eina potent, sens dubte. Jo et volia preguntar, per tancar una mica aquesta secció, com podem potenciar aquesta curació espontània a partir de la suggestió i quins trucs podries oferir a l'audiència? Sí que se pueden explicar, como digo, evidencia científica. Lo primero, no, una aclaración. El efecto placebo, trabajando en terapia no en salud mental, no es el si quieres puedes. Es decir, primero es quitar la culpabilización de vez en cuando, ¿no? Hay profesionales de la salud mental en general muy bien formados, pero me llega o leo por ahí en alguna red social o alguien que me escribe, que me manda un texto que dice algo así como: es que si no te has curado de tu depresión, de tus ansiedad, de tus problemas, por ejemplo, mentales, es porque no te has esforzado lo suficiente o no has creído lo suficiente que te ibas a curar. No funciona así la enfermedad mental, por ejemplo. O sea, la idea me parece un poco perversa, culpabilizante, ¿no?, hacia la persona, y no es decir a la persona que si no mejora es porque no se esfuerza ni quiere lo suficiente. A partir de ahí, sí que hay estudios que hablan que, como hemos dicho antes, el equilibrio, la armonía, el cuerpo al final lo que busca es la homeostasis, el equilibrio, es decir, ese concepto de la medicina precientífica es totalmente correcto, la idea de cómo el cuerpo gestiona un poco nuestra salud, por así decirlo. Entonces, evidentemente, el efecto placebo
con buenos hábitos alimentarios, hábitos de sueño, actividad deportiva recurrente, grupo social de apoyo, lo que hemos dicho antes, gente a nuestro alrededor que nos hace sentir una vida plena, una vida digamos, con intereses compartidos, con trascendencia, por así decirlo. Tomar un rol activo en la intervención médica. Aquí también se ha probado que puede ayudar a mejorar el efecto placebo, ¿no? No ser un simple, la palabra paciente, sino establecer, digamos, ¿no? Pues ser proactivo, buscar mejoría, ¿no? Mostrar interés en la intervención que se nos está dando. También se está hablando en el tema de la meditación, el mindfulness, el aquí y el ahora, en el sentido, porque recordemos, el efecto placebo es una especie de conducta aprendida, es una conducta de aprendizaje. Y el estar aquí y ahora, digamos, hará que no catastroficemos. Si queremos que esa sugestión funcione y nuestra manera de ver el mundo es siempre catastrofizando, viendo el futuro como algo negro y oscuro, el efecto placebo a lo mejor es más difícil en nosotros porque nuestro sistema de creencias o nuestro coping, ¿no? Manejo de situaciones adversas, es, digamos, un poco disfuncional, hay poca autorregulación emocional y tenemos poco control o poca sensación de control sobre lo que tenemos alrededor. El efecto placebo parece ser que esa sugestión funciona más si tenemos mayor sensación de control sobre el entorno, mayor sensación, digamos, mayor control, ¿no? No tener, como decimos, esa homeostasis, mucha subida, mucha bajada, por eso al final el cuerpo la acaba cargando. Y un estudio muy curioso que habla de los rituales. Lo que ha dicho Joan de la pastilla, ¿no? De que algunos medicamentos tienen por colores, pues hacer como rituales de voy a tomar esta pastilla, esta hora va a ser mi momento. Parece ser que eso tendría como relevancia en el efecto placebo. La sensación de ritual, la sensación de voy a hacer algo que es para mi propio y personal y eso puede potenciar la mejoría en cualquier tratamiento, cualquier investigación, perdón, o cualquier mejoría, cualquier proceso de tratamiento que estemos inmersos. Para resumir, diría dos claves, como decía, el equilibrio, digamos, personal y de salud, y la parte del ritual y la parte del aprendizaje que se hace en el efecto placebo, de si mejoramos una vez con una sustancia, nuestro cerebro será más probable que piense que esa sustancia volveremos a mejorar. De ahí que trabajar, pues como decimos, meditación, el aquí y el ahora, no catastrofizar demasiado, puede ayudar a que esa sugestión sea como más efectiva i més duradera a medio i largo plazo. Doncs és un tema interessant que segur que d'una manera o una altra a tots ens ha tocat o n'hem preguntat o sabem de gent doncs, que n'ha parlat molt d'aquest efecte placebo, però també està bé conèixer més la base científica d'això, que és el que ens ha portat avui el David Cueto. Com sempre, David, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana vinent. Que vagi molt bé, una abraçada. Muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.